terrenos a vivienda social. Nada más eso, presidente. Para que continúe con Rita Salgado. ¿Se ha habido el informe? Sí, estamos buscando el informe porque en el primer dictamen no lo encontramos. Está, bueno, si el Ejecutivo, señor, no tiene ningún problema, si no tienen problema con el sector vivienda ni con la Superintendencia de Bienes, y no hay quejas según ellos de parte de los constructores, ojalá que esto sirva, realmente, porque aquí lo que vemos es ineficiencia en el gasto. Ya sabemos entonces que ese banco de tierras no funciona, no existe, eso nos estamos enterando ahora, porque nosotros decíamos cómo se va a dar otra norma cuando existe un banco de tierra. Para que culmine, por favor. Sí, señor presidente. Cuando creamos varias instituciones para hacer lo mismo, nos va a pasar como lo que está ocurriendo con los programas de emergencia. Hay el SINAGER, el SENAPRED, INDECI, el COEN. A la hora que ocurra un terremoto, no sé cuál de ellas va a tomar la decisión. Y lo mismo aquí, y lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado capaz, que pueda gastar, priorizar. Y si eso está conforme el Ejecutivo, señor, nosotros no tenemos por qué oponernos. En ese sentido, yo creo que voy a buscar bien el dictamen y el informe. Para que culmine, por favor. Por favor, quisiera que me alcance porque nosotros no encontramos, estamos revisando y no encontramos el informe de vivienda. Si nos alcanzan el informe de vivienda, señor, no habría ningún problema en aprobar este proyecto. Gracias, Rita Salgado. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Interesante este proyecto de ley, presidente. Sin embargo, quisiera dar una opinión. En el artículo 1, por ejemplo, se dice generación de suelos con fines de vivienda. Y los que conocemos el tema de suelos, sabemos que los suelos, para empezar, se generan en miles de años como consecuencia de la descomposición de la corteza terrestre y por la descomposición, por la erosión de la corteza terrestre y por descomposición de la materia, de los materiales orgánicos. Eso es un suelo. Técnicamente ese es un suelo. O sea, un suelo para hacer vivienda no tiene sentido. El suelo normalmente se utiliza pues para la agricultura y otros fines. Acá se tendría que corregir y decir para la habilitación de lotes de terreno con fines de vivienda de interés social. Eso sería la corrección, presidente, que haga. Si alguien alguna vez habló de eso equivocadamente, es hora de corregir y poner las cosas claras. Y al mismo tiempo, presidente, decir lo siguiente: en la semana de representación hemos visto de que el Ministerio de Vivienda sigue haciendo estas viviendas a favor de los afectados, prácticamente con material que no sirve, con basura. O sea, en vez de poner piedra chancada y hormigón, están poniendo un cascajo que no sirve para nada y que después las columnas se terminan colapsando y al contrario generando una amenaza para los que viven. Yo ya lo he denunciado hace como un mes este tema, pero en esta semana de representación que he estado en Cosco, siguen estafando a la gente más humilde. Creen que como son humildes pueden hacerle cualquier cosa. Yo he traído el material, presidente, físicamente tengo el material, que se lo voy a hacer llegar a usted a la presidencia, porque para que usted como presidente del Congreso de la República le envíe ese material al ministro de Vivienda. Y que no piense que de repente estamos exagerando. Tengo físicamente el material. Y hay que hacer las cosas bien hechas en este país, porque ya no es posible que también permitamos que se estafe a la gente más pobre. Porque en el expediente técnico claramente dice que tiene que ser piedra chancada y hormigón, y sin embargo le meten un cascajo que no sirve y además está lleno de sales, de salitre, que va a terminar erosionándose y malográndose las columnas y colapsando. Y eso no podemos permitir. Los cimientos dicen que tienen que ser de 70 centímetros en el expediente técnico, le están poniendo de 40 centímetros. Todos los días roban. Ya pues, presidente, ya es hora, ya ponemos las cosas, ya de tanto lío que tenemos, empecemos a trabajar en lo que es ejecución de obras de calidad en el país. Y eso pasa, presidente, porque usted como cabeza del Congreso de la República, en una nueva etapa donde queremos corregir los vicios del pasado,
pasemos a ser eficientes. Me permite, presidente, que yo le haga llegar hoy mismo ese material y con un oficio mándeselo al ministro de Vivienda para que pueda concluir. Mándeselo, presidente, por favor, para que el ministro sepa qué tipo de material se está utilizando en obras que está haciendo este ministerio en nuestra región y que nosotros rechazamos y condenamos y no lo vamos a permitir más, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Gracias, señor presidente. La verdad hubiera sido interesante conocer que este proyecto de ley tan importante se iba a discutir con suficiente anterioridad para preparar algunos testimonios de algunos pobladores de estas zonas que han sufrido el desastre y han sido reubicados. Me gustaría saber, en el caso de la región Piura, ¿dónde está el banco de tierras, no? ¿O dónde están las zonas urbanizables? ¿O cuál ha sido el aporte de este 10% del sector privado en este tema de inversión urbana? La verdad que este proyecto es muy interesante porque nos va a ayudar a ordenar un tema que está absolutamente pendiente en nuestro país y sobre todo cuando se produce efectivamente un desastre. En la región Piura, señor presidente, se afectaron casi 89.000 viviendas y 21.000 de ellas quedaron destrozadas, destruidas. Hubo que reubicar a los habitantes de estas viviendas. Y el Estado no actuó de manera diligente. Es más, el Estado sigue dando habilitaciones en zonas que son potencialmente peligrosísimas para la población. Y se sigue autorizando que la población construya en esos lugares. Incluso que empresarios muy poco serios desarrollen proyectos inmobiliarios en zonas donde no deberían realizarse estos proyectos, ¿no? Y, señor presidente, después de casi 2 años del desastre, tenemos miles de personas viviendo, no solamente en condiciones precarias, sino ni siquiera se ha saneado el terreno donde están. Y cuando vienen al Ministerio de Vivienda a conversar la necesidad de que necesitan agua, luz, porque siguen resolviendo sus necesidades en letrinas, que ni siquiera lo ha puesto el Estado, que lo ha puesto la cooperación internacional, lo cual es algo verdaderamente vergonzoso para el país, les dicen que hay que terminar con el saneamiento de los terrenos. Y hay, la verdad, una lentitud y una indiferencia en este tema, y hace poco hicimos un foro en Piura, y vinieron delegaciones de estos pobladores, que hay que volver a ir. Yo sé que muchos congresistas han ido. Bueno, sería bueno que vuelvan a ir, para que se den cuenta que todavía la gente sigue viviendo en esteras, sigue viviendo en carpas, no tienen agua que tomar, tienen que contratar cisternas y no tienen dónde hacer sus necesidades más elementales. Entonces, este proyecto que ayuda a ordenar, también, señor presidente, nos debe hacer reflexionar, y al Poder Ejecutivo también, de acelerar, no hablemos de la reconstrucción, de acelerar la etapa de emergencia y de rehabilitación en la zona norte que todavía no ha concluido. Yo creo que es un buen proyecto. Creo que hay que acelerar en este aspecto su aprobación, pero también es importante una reflexión que aparece en el proyecto, pero que no está plasmado en Tiempo adicional. Que es, señor presidente, que así como se facilita el terreno para los habitantes que son afectados por un desastre, el Estado tenga también la prioridad en la instalación de los servicios para estos pobladores, señor presidente. Si no, vamos a seguir viendo el espectáculo de pobladores tirados, abandonados en terrenos que no tienen saneamiento físico legal y sin que el Estado se preocupe por darle los servicios más elementales, como pasa en mi región Piura, señor presidente, que espero que esto empiece a cambiar rápidamente porque la paciencia en mi región se está acabando, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tucto. Gracias, presidente. Un congresista, presidente, dijo que la tierra o el suelo habría una discrepancia, es decir, hizo alusión a que el suelo no sería lo propicio para ejecutar una construcción, pero en este debate no es un debate sobre la naturaleza o la descripción geológica de los suelos, ¿no? Puesto que los suelos, roca, en determinados momentos pueden ser incluso iguales, desde el punto de vista como lo veas. Cuando dice que la tierra o el banco de suelos con fines de vivienda, estamos diciendo que
el Estado tiene que garantizar, ordenar ante un evento de naturaleza de desastre, que exista un grupo conglomerado de suelos, de tierras o terrenos para una futura construcción de carácter social, donde van a ser evacuados las personas damnificadas. Presidente, es cierto que en la actualidad nuestro país atraviesa una situación de emergencia ocasionada por los fenómenos naturales, donde la ausencia de planificación y alto riesgo generado por la ocupación formal del suelo, tráfico de terrenos e invasores es un problema en el país. Lo que deberíamos también tocar acá, presidente, es el problema latente de los peligros que hay a nivel nacional. Es decir, no solamente en el norte del país, hay zonas en las regiones donde la gente vive en alto riesgo. Y estos terrenos, este banco de suelos, debiera servir también para esos eventos en los futuros que podrían ocurrir. Es así, presidente, que esta ley, que consideramos de altísima importancia, pues está conllevando a facilitar el proceso de planeamiento urbano y construcción de viviendas de interés nacional. Es decir, planificar el urbanismo, planificar un futuro desastre, es planificar el desarrollo territorial del país. Y en este sentido, presidente, quiero hacer un llamado especial a los nuevos alcaldes electos en el país, a interesarse por la planificación urbana, por el desarrollo territorial, que es importantísimo. No hay más cosa, diría yo, importante que la planificación del desarrollo territorial. Sobre esa planificación del desarrollo territorial, planificación urbana o urbanismo, vienen lo demás. Viene la infraestructura, viene la carretera, vienen los puentes, los canales de irrigación, vienen las pistas y veredas, vienen las obras de infraestructura en general. Presidente, quiero insistir en ese llamado a los nuevos alcaldes, más de 1.800 alcaldes en el país, las que sobre todo tienen en su territorio zonas de expansión urbana, legislar, dirigir, planificar procesos de planificación urbana con enfoque del desarrollo territorial. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tucto. Tiene la palabra la congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Yo creo que este es un excelente proyecto de corte social que desde Alianza para el Progreso los vamos a apoyar. Solamente para precisar dos conceptos básicos que me parecen fundamentales. El primero es que cuando hablamos de gestión del territorio, hablamos de la articulación de políticas públicas de desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, local, centros poblados. Y en esa articulación de políticas públicas, el centro del desarrollo es la persona humana, sus necesidades, las condiciones bajo las cuales vive. Por eso que este es un tema de equidad social. El Banco de Tierras existe, pero el Banco de Tierras con fines sociales es una prioridad. Dentro de la gestión del territorio tenemos ya un tema más preciso que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y aquí está el acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, el desarrollo rural, el sistema de catastro. Pero es fundamental y es una tarea importante la construcción del desarrollo del país desde el conocimiento del territorio, pero de la gente que está en ese territorio y que necesita ahora, si bien hay programas y proyectos para viviendas que van y están destinados a la clase media, pero justamente las poblaciones más vulnerables no lo tienen. Así es que este proyecto es sumamente necesario y es fundamental enmarcarlo dentro de la gestión del territorio y el ordenamiento territorial. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. Sumas Punchauya, Cachun, Yapayayquichicpaj, buenos días con todos. Presidente, este proyecto de ley es realmente importante, oportuno, yo diría incluso indispensable, presidente. Hemos atendido a una situación del fenómeno del niño costero no hace mucho. Estamos a puertas a un siguiente fenómeno natural que seguramente, si no planificamos, si no reorganizamos nuestras estrategias de mitigación, vamos a volver a tener desastres
traducidos en la afectación a la vida de las personas, de sus viviendas y todo lo que implica en circunstancias cuando uno no tiene la planificación. Este proyecto de ley tiene centralmente apuntalado el objetivo a dotar justamente a las familias afectadas por desastres naturales espacios seguros de habitabilidad, espacios que no estén en riesgo, que no sean esos lugares en donde la gente se va porque encontró un espacio de pronto no ocupado, sino que exista desde el Estado, por un lado, esta generación del banco de tierras, que no es sino tener la dotación de terrenos urbanos o urbanizables en donde la gente que requiere ser reubicada vaya a estos territorios, a estos espacios físicos donde le van a brindar la seguridad. Y sabemos, colegas, que después de la situación de fenómeno natural, somos muy mediáticos, actuamos en el momento, la ayuda humanitaria, ¿después qué? ¿Cuál es la actuación post-desastre? Y es ahí donde nos quedamos cortos, porque la gente nuevamente ocupa el lugar que encuentre, como sea, sin ninguna política que oriente, sin ningún instrumento, que es la que hace falta en la Superintendencia de Bienes de nuestro país, y que ese instrumento lo genera justamente este proyecto de ley. Necesitamos, ante esta ausencia de planificación, que el Ministerio de Vivienda pueda tener las herramientas, pueda tener claridad de que hay una responsabilidad social frente a un sector, sobre todo pobre, de sectores populares que cuando ocurre un desastre no hacen sino actuar en sus posibilidades y de una manera a lo mejor no como la que le permita tener seguridad. Entonces, presidente, este proyecto de ley sí evita justamente que se ocupen de manera desordenada y sitios que van a vulnerar su vida, y en este caso hay que evitarla con una medida también legislativa que permita articular funciones y responsabilidades también respecto a cómo nos vamos organizando, a cómo nos vamos urbanizando también de manera planificada, de manera proyectiva y no solo viendo en el momento, en la circunstancia para salir del apuro y de pronto nos olvidamos y en 10 años volvemos a tener el problema. Tiempo adicional. Sí, presidente, nosotros, por supuesto, desde la bancada del Nuevo Perú, respaldamos esta iniciativa, además que conversando con la autora del proyecto, vemos de la necesidad de atender a estos sectores que no solo enfrentan las consecuencias de un post-desastre natural sin presencia del Estado y muchas veces de manera desorganizada y que luego vuelven a ser víctimas, sino que hoy podemos estar en la posibilidad de tener herramientas como, por ejemplo, un banco de tierras que permita tener espacios ávidos para tener una vivienda digna, un lugar sano, seguro, con conectividad a servicios básicos. Y los asentamientos humanos que vemos en la periferia de Lima, que vemos en nuestras regiones, nos han indicado hace años que necesitamos organizar también de manera proyectiva en 20, 30 años en adelante y no actuar en el momento. Este proyecto tiene esa relevancia, presidente, porque además está centrado en las familias afectadas por desastres naturales. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley es un proyecto muy importante para poder tener tierras que verdaderamente podamos nosotros trasladar a los damnificados hacia esas zonas. La propuesta, yo le puedo decir que en estos momentos, por ejemplo, en Piura todo el desierto de Sechura, de Piura, ya tiene dueño. Y no se puede encontrar hasta el momento una área en el cual aquellos damnificados que están en el kilómetro 992 puedan ya tener su vivienda que le ha ofrecido el gobierno. Porque no encontramos en este momento unas tierras saneadas en la cual ellos puedan comenzar a construir las casas y poder darle a los damnificados que siguen viviendo en carpas. Y además aún, al sitio donde están regresando y han regresado muchos de los habitantes o de los damnificados a las zonas vulnerables, tampoco pueden acceder a una vivienda digna, señor presidente. Esto es importantísimo
con estos 3 puntos que se ha planteado, que es el Banco de las Tierras, el Banco de Tierras que debe ser manejado por la SBN y el cual debe tener en ese momento toda una área disponible para este tipo de actividades que siempre, además en Piura tenemos cerca del 20% de población que vive en zonas mitigables, zonas donde es peligroso vivir cuando existe una lluvia o un fenómeno del Niño. También la problemática que están teniendo los asentamientos humanos en estos momentos, señor presidente, esa problemática viene desde hace mucho tiempo, que no están saneadas. Las áreas no están saneadas de los asentamientos humanos, por lo tanto tampoco pueden acceder al bono de vivienda o a cualquier otro programa que el gobierno pueda implementar. Por lo que si nosotros ya tenemos que la SBN va a intervenir en este proyecto, verdaderamente sería una forma de crecer en forma planificada. Y lo que sí ahí le quisiera proponer es que siempre estamos creciendo horizontalmente, señor presidente. Creciendo horizontalmente es muy costoso. Si vemos y aprendemos de los países que en estos momentos dan vivienda social, señor presidente, hay mucho ruido y quisiera que esto sí se escuche. Congresistas, nos invoca el congresista Sarmiento, por favor, a hacer un poco menos de ruido y poder atenderlo. Sí, le decía a la Comisión de Vivienda de que estamos creciendo horizontalmente y verdaderamente si nosotros vemos las viviendas sociales que se dan en otros países es en forma vertical, porque es mucho más barato, menos tierras y más seguro. Por eso quisiéramos que ese porcentaje de viviendas... Tiempo adicional. Ese porcentaje de vivienda social que es importantísimo sea en forma vertical, porque es la mejor forma que podemos nosotros tener viviendas mucho más baratas para nuestra población. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas por intermedio suyo. Presidente, es importante este proyecto porque la responsabilidad del Estado es brindar seguridad a la población altamente vulnerable. No puede ser, presidente, que en épocas de elecciones se hagan promesas electorales de ubicar a estos ciudadanos o a estas familias que carecen de una economía regalando tierras en zonas inseguras de posibles desastres, como por ejemplo el alud, rellenos sanitarios y entre otros. Qué lejos que en vez de proteger, presidente, a las familias, al contrario les pone en lugares, en focos de contaminación, también peligrando la vida y la salud de esta familia que integran cada ciudadano, presidente, en los lugares de desastres. El gobierno, presidente, debe priorizar, debe coordinar con los maestros de cada institución educativa, en especiales en colegios, debe coordinar con los gobiernos locales y entre otras autoridades para poder tomar en seriedad y responsabilidad en las zonas declaradas aptas y no aptas que sean habitables. Por ejemplo, presidente, en mi región, hasta el día de hoy, en centros poblados y caseríos muy lejanos, que tengo la dicha de agradecer al Congreso de la República que me ha acompañado, con los reporteros que nos han apoyado llegar a los rincones donde hubo este desastre, hasta el día de hoy, presidente, no han sido escuchados, peor atendidos. Más que todo con el agua, están tomando agua que no es adecuado, ni siquiera para el animal, presidente. Y eso es algo preocupante, presidente, preocuparse por las zonas más vulnerables y las zonas más lejanas que están viviendo, y más que todo en algunas regiones que han ingresado muchos inmigrantes, presidente, y que ellos necesitan más orientación, necesitan más apoyo y más atención del gobierno nacional, del gobierno ejecutivo, del Ejecutivo, presidente, porque el Legislativo nosotros no tenemos economía, pero más que todo vienen a nosotros como congresistas que le representamos. Entonces, presidente, a poner más énfasis y hacerle un llamado al gobierno central, al Ejecutivo,
que tengan su personal, que se preocupen por esta gente que están, estas familias que están más que todo afectados hasta el día de hoy. Y más preocupante, presidente, para mí en mi región se acercan las épocas de lluvia y hasta el día de hoy esas personas que han sido afectadas, esas familias que han sido afectadas, no han sido escuchados, peor atendidos. Gracias, presidente. Gracias, Jorita Saavedra. Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. Saludos a mis colegas parlamentarios. Presidente, me está pidiendo 2 interrupciones la congresista Marisa Glave. Tiene las 2 interrupciones, congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Creo que es importante resaltar que sí hay una preocupación general para ver cómo logramos vivienda social de calidad, construida de manera que sea segura y que genere dignidad también en la vivienda, y que eso pueda hacerse de una manera en la que no se perjudique al mercado, pero que se generen un conjunto de principios básicos de solidaridad para con la gente. Entonces, presidente, hablando con algunos colegas, aclarar 3 cositas. Primero, las observaciones que en el dictamen aparecen sobre el artículo 6 eran sobre el artículo 6 del proyecto de ley original. Ese artículo fue retirado, porque ese artículo planteaba aporte de suelo. Eso se retiró, con lo cual las observaciones ya no están, porque ese proyecto retiramos ese artículo. Lo que era el artículo 7 ahora se ha convertido en artículo 6. Y habían 2 dudas, presidente. Una es quién paga. Y acá queda claro, de repente corregir en la redacción, colocar que esto es financiado con el bono familiar habitacional. Financiado con el bono familiar habitacional. Con eso que estamos diciendo, que no es que se está obligando a regalar, sino que se está planteando que se tengan que involucrar en el desarrollo de un programa social, que es el bono familiar habitacional. Y el último punto, presidente, algunos colegas de manera informal nos han estado planteando en una conversación la posibilidad de tal vez reducir un punto del aporte, eventualmente discutirlo, pero que creemos sería importante que de todas maneras avanzara este proyecto, presidente, aclarando que las observaciones eran sobre un artículo que ya se retiró, el segundo punto que financia el programa, y el tercero, colegas, es en territorios donde hubo terremotos, donde hubo inundaciones, donde hubo desastres naturales. Es donde hay desastre que se quiere aplicar este tipo de instrumentos. Gracias, congresista Foronda. Para que continúe, congresista Foronda. Presidente, en primer lugar, considero que nosotros no podemos, como Congreso de la República, estar a espaldas de lo que necesitamos instrumentalizar como normas que permitan 3 cosas fundamentales vinculadas a este proyecto. La primera, y le agradecería a mis colegas que pudieran prestar atención, presidente, la primera es el tema de la necesidad de una vez por todas de aprobar un proyecto de ley de ordenamiento territorial que involucra no solamente al conjunto del país, sino también a las ciudades que hemos enfrentado fenómenos como el fenómeno del Niño. En segundo lugar, presidente, que este proyecto no solamente articula la necesidad de una vivienda, sino de mitigar los futuros impactos que pueden tener desastres que han dejado de ser hace tiempo naturales, sino antrópicos por malas decisiones. ¿Malas decisiones de quiénes, presidente? De los gobernantes, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del propio Ministerio de Vivienda, que autorizan la instalación de viviendas, de equipamiento, de infraestructura, de industrias dentro de zonas de riesgo. ¿Por qué razón, presidente? Porque no se cruza la variable de gestión de riesgo con la de planificación del territorio. Y volvemos nuevamente a repetir los mismos problemas. Se habla que estamos en un escenario extremo de cambio climático y que estos problemas del fenómeno del Niño van a ser cada vez más recurrentes y más intensos. Por lo tanto, presidente, nuestra obligación desde el Parlamento es dar instrumentos y normas que hagan posible un ordenamiento. El tercer elemento, presidente, es cómo en el marco de este proceso de reconstrucción con cambios
no se vuelve a río revuelto ganancia de tiburones. Y lo menciono así, presidente, por el altísimo nivel de especulación que existe dentro del territorio. ¿Quién no ha recorrido la costa del Perú, desde Tumbes hasta Ancash, como lo hemos hecho nosotros, y nos hemos dado cuenta que terrenos que podían estar a disposición de la población impactada, ahora se han hecho grandes hoteles que están a nombre de corporaciones financieras con negocios que se hicieron anteriormente con el propio Ministerio de Vivienda? Esto tiene que culminar. Y nos parece que este es un primer paso para poder avanzar en el freno de la especulación. Un caso concreto, presidente, es lo que está pasando en mi región, en la ciudad de Chimbote, donde Tiempo adicional. donde pobladores que necesitan vivienda y están solicitando al ministro de Defensa 408 hectáreas que anteriormente fueron dadas para una supuesta base naval que ahora ya no existe, se le niega la posibilidad al gobierno local de disponer estos terrenos, que son los únicos que tenemos para la expansión urbana. El argumento es que existe una norma que prioriza que estos terrenos sean para programas sociales manejados ¿por quién? Por el Ministerio de Defensa. Es decir, los gobiernos locales y gobiernos regionales no tienen la disponibilidad ni siquiera para disponer de terrenos y organizar su propio territorio. Estas son las cosas que tienen que acabar. Y yo considero que este proyecto debería haber considerado la propuesta inicial que hizo la congresista Glave en la iniciativa, que era el 25%. ¿Por qué 10? ¿Por qué 8? ¿A quiénes se va a beneficiar con la especulación urbana si no se prioriza, presidente, programas de atención prioritaria? Para que pueda concluir, por favor. Desarrollo de aquellas personas que no han causado el problema, el fenómeno del niño, y que han sido impactadas directamente por estos efectos. Por lo tanto, presidente, desde la bancada del Frente Amplio nosotros seguiremos luchando porque las viviendas sean consideradas como una prioridad, pero bajo un enfoque de ordenamiento territorial y bajo un enfoque de gestión de riesgos, donde colocamos las nuevas estructuras de las viviendas para que aquellas poblaciones no se vean afectadas. Ahorita, presidente, y con esto termino, presidente, se están autorizando Para que concluya. la construcción de viviendas en zonas de riesgo. Y vamos a nuevamente a tener pérdidas económicas y vamos a seguir así por siempre. Y por eso me parece bien una iniciativa legislativa que se ha dado en este Congreso para que aquellos alcaldes, gobernadores regionales que hagan esa autorización se vayan presos, presidente, se vayan a la cárcel, porque no se puede jugar con la vida de las personas. Y, presidente, considero que esta es una iniciativa que debemos de aprobar como prioridad con esos dos enfoques de gestión de riesgos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Olaechea.